También que hay documentos de la policía que dan cuenta, eso que se venía comentando hace algunos días, y es que personas allegadas a Eric Moreno Hernández estarían pues pretendiendo atentar en sedes policiales y judiciales en venganza porque fue detenida su madre y, a quien estábamos viendo en esa nota, su pareja y madre de sus hijos. Así que la policía ya está tomando acciones. De hecho, hace unos días se lo preguntaban también al general Arriola, quien no descartaba ni confirmaba esa información, pero como lo habíamos analizado también días atrás, era algo que seguramente iba a pasar y que podía esperarse, y ya la policía está tomando, digamos, cartas en el asunto. Vladimir Padilla, abogado penalista y además también especialista en temas de extradición, nos acompaña en los estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Cómo estás, Tania? Buenas noches. En ese caso, en el caso de la pareja de Eric Moreno, se dio una expulsión del país, porque es bastante rápido, ¿no? En 3 días ya está aquí. Es que fíjate, lo que sucede en el caso de ella, y que se podría haber hecho en otros casos también, recuerda tú los que hemos tenido con Colombia, es que es una decisión del gobierno extranjero que aquel que ingresa violando sus normas internas, sea extranjería o no, el gobierno decide inmediatamente expulsarte porque se infringió su normatividad. En este caso, lo que Bolivia ha hecho es decir, oiga, usted señora ha vulnerado mi normatividad interna. ¿Por dónde ingresaste? Por esta zona, te expulso. Y por eso, como tú lo has visto, inmediatamente, o sea, no necesita que el Perú se lo pida, simplemente la devuelve. Claro, si hubieran ido por la extradición, no, olvídate, eso habría demorado muchísimo más. Es que la extradición es un trámite mucho más largo. ¿Por qué? Porque implica que la persona está residiendo legalmente en un país extranjero, entonces tú tienes que convencer a ese país extranjero que la persona debe ser devuelta al país que lo pide porque existe una razón válida, y esa razón válida es porque hay una persecución penal válida o porque hay una condena válida, y el país a quien se lo pides tendrá que verificar que esas razones no son políticas. Ya, claro. Entonces, la llave de esto es que no sean razones políticas, porque si ese país huele un poco que es razón política, te va a decir, no, no me presto a eso. Por eso es que, si te das cuenta, nosotros, si tuviéramos, por decir una hipótesis, que Venezuela nos pidiera alguna persona acá, no interesa la nacionalidad, para ser juzgado en Venezuela, nosotros decíamos, no, porque tú lo quieres juzgar por razones políticas, por más que me digas que ha cometido un delito, lo que fuera, muy de seguro no se lo daríamos. Y cualquier otro Estado no se lo daría. Claro, pero tiene que pasar un análisis primero, es. de acuerdo. Y ahora, ¿y qué pasa con Eric Moreno Hernández? Porque el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, le pide a Brasil y a Paraguay la extradición activa de este sujeto. Y entiendo que envía una serie de folios documentando que él habría estado involucrado en una serie de delitos, secuestros, extorsiones. ¿Qué significa esta extradición activa? A ver, lo que hay que entenderlo es que, y me parece por un lado curioso, por decirlo menos, porque tú para pedirle a un gobierno la extradición de alguien, tienes que establecer que esa persona está ahí. Y obviamente esta persona no puede tener el don de la ubicuidad y estar en 2 estados a la vez. Entonces es un poco raro que tú le digas a Brasil, oye, entrégamelo, y al Paraguay decirle, entrégamelo. ¿Ya? O sea, tú mismo estás diciendo que no sabes de dónde está. Para empezar. ¿No? Segundo lugar, puede ser que esto parte de un pedido fiscal al Poder Judicial, porque todo nace a través de las autoridades fiscales y judiciales, porque tiene un matiz, o el ingrediente principal es fiscal y judicial. Cuando el Poder Judicial dice que es procedente, el toque final se lo da el Ejecutivo diciendo que, oye, sí es procedente. Ya, ¿y a dónde lo mandamos? ¿Dónde está ubicado? En Brasil. Vamos previamente. Las piezas, como en Brasil se habla portugués, hay que traducir al portugués. Claro. Y traducido al portugués, hay que mandarlo a través del conducto de Cancillería. Y Cancillería lo manda allá, y a través de Cancillería va a llegar a la Corte de allá. Y la Corte de allá lo va a analizar. Si la Corte de allá dice sí va, el Ejecutivo de allá es el que le pone la sal y dice ¿va o no va?
Claro, porque Entonces, siempre hay un análisis legal y político, así ¿no? es. Entonces, De acuerdo. y lo mismo va a pasar en Paraguay, solamente con la diferencia que no será en portugués, sino será en español. Podría acelerar en algo o no la captura de ese delincuente. Espérenos unos minutitos, hacemos una pausa y volvemos de inmediato en 2025. Muy bien, estamos conversando con el doctor Vladimir Padilla sobre este pedido de extradición activa que hace el gobierno peruano a Brasil y a Paraguay y les dice, oigan, en caso encuentren al monstruo en su territorio, comenzamos con este proceso. Pero para quedar claros entonces, estos países podrían rechazar la solicitud de plano porque no está confirmado, por lo menos hasta el momento, que se encuentre en uno u otro territorio. Pero claro, ellos te podrían decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué referencias tiene que él está acá? Él no está acá. Y Claro, ¿qué simplemente es proceso voy a iniciar improcedente. si Pero no claro, hay es pruebas? improcedente. O sea, lo que tú me pides es improcedente. Él no está acá. No tenemos elementos que demuestran que él está acá. Porque en tal Gracias. sentido también Perú podría pedir la misma solicitud, por ejemplo, a Bolivia, donde también la policía A decía ha Chile, estado. Argentina, o sea, es como tocar la puerta de todos tus vecinos y decirle, oye, por si acaso, Me avisan si me entrégame encuentran. a mi hijo que está acá. ¿De quién? ¿De quién hablas? ¿Cuál es tu elemento que me dices eso? Claro. Por eso, si te das cuenta, en todos los procesos de extradición, siempre tienes la constancia que está ahí y por eso se pide muchas veces la detención de la persona. ¿Y cuál es el apuro entonces? ¿Por qué no se espera que se capture y después se procede como se ha hecho en otros casos? Es que yo creo que la noticia que se ha difundido probablemente es algo que tiende a distorsionar la realidad, ¿no? Porque en principio debería de ubicarse esta persona. Porque, a ver, por decirlo de una manera, puede estar en China. Ya, claro. Entonces, ¿qué haces pidiéndoselo a Brasil y a Paraguay? Si está en China, ¿qué te va a extraditar? No se va a duplicar o triplicar la persona. Entonces, ¿para qué se lo pides ahí? Claro. Bueno, vamos a ver finalmente qué decisión toman estos gobiernos. Algo que también ha dicho el gobierno a través de varios ministros es, estamos evaluando la posibilidad de una vez que él sea capturado, enviarlo a las cárceles del Salvador, a la cárcel del Secot específicamente. Y esto a raíz de una propuesta que está en el Congreso de la República para enviar a reos de máxima peligrosidad a estas cárceles. ¿Cómo ves legalmente esta propuesta? Primero que lean la Constitución, porque en un país hay la Constitución y la Constitución establece que en nuestro país hay un régimen penitenciario y la pena cumple una función. Entonces, no les voy a decir el artículo, que lo lean, ¿ya? Entonces, es populismo puro, ¿te das cuenta? Es para que la gente se ilusione y eso no es verdad. Nuevamente lo digo, empecemos pues a mandarlos ahí a El Salvador a que el congresista que agarre dinero del Estado. Empecemos por ahí, que saquen una ley sobre eso. Porque, ¿sabes qué? Es mentira, para que la gente lo entienda, es mentira, no se puede. Porque El Salvador, como comprenderás, no tiene una oferta, vengan todos los presos de Latinoamérica, que acá los vamos a recibir gustosos. Eso no es así. Entonces, de hecho, la vez que lo quisimos hacer con Venezuela, llevando a gente detenida acá, Venezuela te lo devolvió y te dijo, yo no los quiero, por más Claro. que sean venezolanos. Entonces la pregunta es, tú tienes un convenio, tú sacas las leyes que quieras. Es como que la gente lo va a entender así. ¿Sabes qué? Tengo gente indeseable en mi casa, los voy a meter en un camión y los voy a mandar a tu casa, ¿ya? Tú los cuidas. No, pero es que claro, aquí hay una diferencia porque, digamos, El Salvador está cobrando, por lo menos a Estados Unidos les cobra, ¿no? Por recibir a sus reos. Perú también, digamos, si llegase a un Ya. acuerdo, tendría que pagar. ¿Y cuánto va a pagar? Si Perú no puede mantener, creo que les da 10 soles diarios a cada preso por mantenerlos acá. Claro. ¿Allá cuánto va a pagar? Trump paga $20.000 A ver. anualmente por cada uno. ¿Y acá cuánto va a pagar? ¿Va a pagar $3 que al mes? ¿Y cómo lo vas a transportar? Ese es ilusorio. Además, nosotros implicaría eso, y esto cualquiera lo debe saber, renunciar a soberanía, ¿te das cuenta? Además, para el que no lo sepa, nosotros tenemos condiciones carcelarias más duras que la de El Salvador. Chayapalca no es ¿cómo se llama? Un bombón. Chayapalca es más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Pero o el sea, gran problema aquí es el hacinamiento y la corrupción. ¿Y a quién le consta que El Salvador sea una panacea?
O sea, tú ves lo que te quieren mostrar. Y en esa medida, lo que tú estás viendo en El Salvador es supuestamente todas las organizaciones de maras. O sea, quiere decir que en El Salvador no hay delincuencia, no hay nada. Y en Centroamérica tampoco. Entonces, a lo que voy es, tan poco se valoran los que sacan esa ley que no pueden pensar para sacar un régimen penitenciario De acuerdo. para hacer eficaz eso. Entonces, la verdad es que a mí me parece absurdo y es un engaña muchachos. De acuerdo. Y es Coincido. populista puro. Completamente populista, eso sí es verdad. Y además que con una obra que se hace gobierno a gobierno, que es lo que mejor nos ha funcionado, se hacen las cosas medianamente rápido y se podría sacar adelante eso en lugar de estarlos mandando para allá. Doctor Padilla, un gusto No, a ti. haberlo tenido en el programa, como Gracias siempre. también. A ver, nos